Hola amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver las funciones básicas en correo electrónico de Gmail. El primer paso sería abrir el navegador web de Google y ir a la dirección de gmail.com. Como veis en pantalla, tendríamos que poner nuestra dirección de correo electrónico y hacer clic en siguiente. A continuación tendríamos que ingresar la contraseña y hacer clic en iniciar sesión. Si no tenéis cuenta de correo electrónico, sería darle aquí al botón crear cuenta, elegir para qué uso sería y seguir los pasos necesarios. Bien, pues una vez iniciada la sesión pasaríamos al siguiente paso, que sería componer y enviar un correo electrónico. Para ello le vamos a dar un clic en el botón redactar, que está en la esquina superior izquierda de la bandeja de entrada, y en el campo para, que lo tenemos aquí ya con el cursor parpadeando, ingresamos la dirección de correo electrónico del destinatario, a la persona a la cual le vayamos a enviar el correo electrónico. A continuación escribe el asunto del correo electrónico en el campo correspondiente y dándole un clic en la parte de aquí abajo escribiríamos el contenido de tu correo electrónico en el área del texto principal. Si deseas adjuntar archivos, haz clic en el icono del clip en la parte inferior del mensaje y selecciona los archivos que deseas adjuntar. Y dándole al icono del clic se nos abriría una ventana la cual podríamos adjuntar cualquier documento o fotografía a la cual queramos adjuntar a nuestro correo electrónico. Aparte del icono del clic tenemos aquí otra serie de opciones, como serían las opciones de formato, la cual podemos cambiar lo que es la tipografía, el tamaño de la tipografía, si la queremos en negrita, en cursiva, subrayado, colorear el texto y lo que es las alineaciones, entre otras opciones. Podríamos insertar un enlace, insertar algún emoji, nos da la opción de insertar archivos con Drive, insertar alguna imagen, también una firma, entre otras series de opciones. Una vez que hayas terminado de redactar tu correo electrónico, haz clic en enviar para que llegue a su destinatario. Ahora pasaríamos a organizar y administrar correos electrónicos. Para archivar un correo electrónico tendríamos que seleccionar el correo que desees archivar y hacer clic en el icono de archivo. Tendríamos que marcar esta casilla dándole un clic y a continuación ir a la parte de aquí arriba que, como veis, ya nos dice que nos da la opción de archivar y así nos mantendría archivado este correo. Para eliminar el correo electrónico tendríamos que seleccionar el correo y tendríamos que darle a la papelera que nos da la opción de eliminar. Dándole un clic, este correo electrónico se eliminaría, pero no se eliminaría definitivamente, ya que iría a parar a la papelera y quedaría ahí por un tiempo. Con lo cual, si nos hemos equivocado de eliminar un correo electrónico, dándole un clic en esta parte, tendríamos nuestro correo para poder ser recuperado. ¿Y cómo lo recuperamos? Pues marcando dicho mensaje, o bien lo eliminamos definitivamente, y si lo queremos recuperar de nuevo, le damos a este icono que nos dice mover a, le damos un clic y seleccionamos recibidos. Una vez que le demos un clic, automáticamente se nos habrá puesto en la bandeja de recibidos. Como veis, aquí está lo recuperado de la bandeja de papelera. Para marcar un correo electrónico como importante, selecciona el correo electrónico y haz clic en el icono de estrella. ¿Cómo se hace? Pues vemos que aquí al lado tenemos una estrella. Si lo queremos marcar como destacado o importante, le damos un clic y se pone en color amarillo. Esto lo que hará es que se destaque entre los demás correos electrónicos. Para crear etiquetas y organizar tus correos electrónicos, haz clic en la pestaña Etiquetas, en el panel izquierdo. Luego iríamos a Nueva etiqueta, le damos un clic y aquí escribiríamos el nombre de la nueva etiqueta para organizar nuestros correos electrónicos. Por ejemplo, le voy a poner reuniones. Seguidamente nos da la opción de anidar etiqueta en, lo podemos marcar y elegir cualquier otra categoría. Yo lo voy a dejar sin marcar, le voy a dar a crear y ya lo veis que aquí en la parte izquierda ya tenemos nuestra etiqueta creada con el nombre reuniones. Y si le damos a los tres puntitos nos sale un submenú con diferentes opciones para que podamos trabajar más cómodamente, por ejemplo cambiándole el color, modificándolo, eliminándolo, entre otras opciones.
Para buscar correos electrónicos hay que utilizar la barra de búsqueda que está en la parte superior de la página. Aquí la tenemos, y escribir las palabras clave o el remitente del correo electrónico que deseas encontrar. Ahora pasaríamos a configurar la firma de correo electrónico. Para ello haríamos un clic en el icono del engranaje en la esquina superior derecha y seleccionamos configuración. Aquí tenemos la rueda del engranaje, le damos un clic. Tenemos que desplazarnos hacia abajo hasta la sección firma y a continuación tendríamos que darle al botón crear. Escribimos el nombre y le daríamos al botón crear. La firma se adjunta al final de todos los mensajes enviados. Tenemos la opción de activarla o desactivarla. Le podemos cambiar la tipografía, entre otras series de opciones. Desde aquí arriba podemos editar el nombre o eliminarlo. Valores predeterminados de firma. Para correos nuevos viene por defecto sin firma. Le damos un clic y aquí marcaríamos el nombre para nuestra firma. Para respuestas y reenvíos lo podemos dejar sin firma o como vosotros creáis conveniente. También puedes agregar enlaces o incluso imágenes. Si deseas que la firma se agregue automáticamente a todos tus correos electrónicos salientes, selecciona la opción insertar esta firma antes del texto citado en las respuestas y quitar la línea que lo precede. Quiere decir que tendríamos que marcar esta casilla si queremos que se agregue automáticamente a todos nuestros correos. Una vez configurado lo de la firma, nos tendremos que ir hacia abajo y guardar los cambios para que nuestra firma se guarde. Le damos un clic en guardar cambios y ya quedarían nuestros cambios actualizados. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero os haya gustado. Si es así, darle a like, suscribirse para no perderse ningún nuevo contenido y nos vemos en el siguiente. Gracias y saludos.